Siglo de Oro. Esta época fue del siglo XVI al siglo XVII, conformado por las corrientes literarias Renacimiento y Barroco. Renacimiento. En esta corriente literaria, una de las principales obras fue El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, primera parte en 1605 y segunda parte en 1615. Representada la primera obra literaria clasificada como novela moderna y novela polifónica. Es el libro más editado y traducido de la historia, solo superado por la Biblia. No, es un hidalgo pobre de la Mancha, que de tanto leer novelas de caballería acaba enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que en realidad es una campesina llamada Aldón San Lorenzo. La primera salida la hace solo, pero regresa un poco tiempo a casa y decide nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, escudero. Juntos realizan la segunda salida, en la que viven más de una aventura. Don Quijote ve y ataca a unos gigantes que en realidad resultan ser molinos de viento. Confunde un rebaño con ejército, tiene más de una disputa. En la tercera y última salida, las aventuras más destacadas son las de la cueva de Montesinos, donde Don Quijote sueña mil maravillas, el rebuzno de Sancho Panza y, para finalizar, la derrota de Don Quijote ante el caballero de la Blanca Luna, razón por la que se retira de su hogar, donde tras adquirir de nuevo la cordura, fallece. Barroco. Obra. La fábula de Polifemo y Galatea, un poema escrito por Luis de Góngora, publicado en 1612. Este poema describe el amor no correspondido del gigante Polifemo, que está enamorado de la hermosa Galatea, pero quien a su vez se enamora del joven Acis, quien termina quizá muerto por ese amor. En el caso de Polifemo se trata del desamor, desengaño y tristeza que siente al no ser correspondido, tal vez por feo, tosco, salvaje y cruel, aunque trabajador. El de Galatea, el miedo de que muchos la acosen debido a su hermosura, pero que nadie le agrade y cuando por fin encuentre a alguien a quien amar, termina por perderlo. En el caso de Asís, quizá resulta el personaje más inocente de todos, ya que quizá haya muerto por amor y sin haberle hecho daño a nadie. Siglo XVIII. Obra Ojos Verdes. Es una de las muchas leyendas escritas por Gustavo Adolfo Bécquer, de carácter postromántico, publicadas entre 1858 y 1864. Es un montero que un día, cansado con su amo Fernando, aciertan a un ciervo, el cual, herido, trata de huir. Entonces, que el cervatillo había huido hacia un lugar conocido como la Fuente de los Álamos, donde según se dice habita un espíritu del mal. Fernando pretende seguirlo una vez que se había adentrado en tal lugar. Íñigo, su montero, le advierte del peligro y que la casa está perdida, pero Fernando, orgulloso, se adentra para recuperar esa pieza, la cual era la primera herida por sus manos. Íñigo le advierte que con el diablo osa, presa perdida. Aún así, Fernando decidió ir tras él, adentrándose en los álamos, para recuperar su pieza, la pieza que sus propias manos había herido. Días más tarde, Íñigo le pregunta a su amo que por qué está tan triste, tan pálido, como si algo le preocupara. Y lo que su amo Fernando le responde, describiendo el lugar, y que logró ver unos hermosos ojos verdes entre el rocío de aquel maravilloso lugar, unos ojos que lo tienen prisionero y que busca cada día. Entonces Íñigo le advirtió, muerto de terror y asombro, que esa mujer era en realidad un demonio que quería apoderarse de su alma. Pero Fernando le responde totalmente obsesionado, cariño que pueda atesorar, que si ella fuese un demonio, igual la amaría siempre y en la eternidad, a lo que ella le confesó que vivía en el fondo de una... La era, en realidad, el infierno. Realismo, siglo XIX. Obra Marianela, 1878. Es una novela de 1878, escrita por Benito Pérez Galdós. Está basada en Marianela Martín, una artista plástica nacida en Salamanca. La novela transcurre en un pueblo llamado Aldearoba, donde trata de la vida de una adolescente, María, una joven fea llamada Marianela en honor a su madre Canela, que se suicidó cuando ella era apenas un bebé. Desde entonces vivió con una familia adoptiva. Pablo, un muchacho ciego, que le daba sentido a su vida a la pobre Nela, pero que luego la dejaría de lado. Llega de visita al pueblo un famoso médico oftalmólogo, Teodoro Golfín. Al enterarse de que Pablo era ciego, se ofreció para curarlo, y eso produjo mucha alegría en todos, menos en Nela.
El muchacho, poco antes de realizarse la operación, llega también al pueblo Florentina, una prima de Pablo, la que era muy bella, la cual muchos hombres desearían. Los padres de ambos jóvenes pensaban en casarlos, una vez que el muchacho recuperara la vista. El doctor Golfín lograba el milagro y Pablo quería ver a Marianela, pero la muchacha había huido y nadie la encontraba. El joven había conocido a su prima y había quedado impresionado con su belleza y su amabilidad. El mismo doctor es quien encuentra a Nela, donde pensaba suicidarse. Atrozmente, la muchacha presencia la escena cuando Pablo le declara su amor a Florentina, y la joven, por el gran impacto que recibió, pierde el conocimiento y luego muere. Luego a su entierro acudieron muchas personas y se le recordaba con una buena muchacha, sin duda una historia. Trata de la fealdad de la Nela, que por eso pierde gran parte de su valor y por esa tan triste noticia de que su amado estaba interesado en otra, ella por la pena y por el gran impacto que le dio, murió y Pablo con su prima Florentina fueron felices. Naturalismo, obra, Un viaje de novios. Fue escrito en 1879 por Emilia Pardo Bazán. Un viaje de novios es una novela a caballo entre lo que su autora denomina novela de costumbres y un libro de viajes, pues aprovechando el viaje de novios de la mal casada Lucía, la autora nos describe su trayecto desde León hasta Vichy, comparado en Bayona, aunque la amiga de la historia es la que ha sido durante el viaje de la joven Lucía. Hija de un tendero enriquecido, su padre la casa con un hombre de una buena sociedad, 20 años mayor, para unir a Bolengo a los millones. En el viaje de novios a Vichy, donde el marido debe ir a tomar aguas, este sufre un desafortunado accidente que le separa de su esposa. Ella conoce entonces a un gentil caballero que la conduce hasta Bayona y la acompaña hasta la llegada del esposo. Como no puede ser de otro modo, ambos jóvenes se enamoran, aunque a la llegada del esposo se ven obligados a separarse. Para los malpensados, diré que la joven Lucía permanece fiel a su marido, pues ese tipo de cosas licenciosas no aparecen en el naturalismo de Pardo Bazán. Tiempo después volverán a encontrarse, sin embargo, los enamorados, y aunque el joven le propone huir juntos y ser felices, la ejemplar Lucía se negará, aduciendo los sagrados devotos que la unen a su marido. Generación del 98. Obra La Busca, por Pío Baroja. La Busca es la primera de las 3 novelas de Baroja que comprende la trilogía La lucha por la vida. La novela destaca con su gran realismo con el que se evidencia el mal de la sociedad española. Manuel llega a Madrid desde el pueblo de Soria para reunirse con su madre, una sirvienta. De trabajo en trabajo va descendiendo los escalones que le conducen hacia un estado social cada vez más bajo. Manuel es consciente de que se hunde y a veces, como sacudiéndose la modorra, se plantea las necesidades de dar un giro a su vida, pero el momento no llega y el relato de sus días y de sus corridas por el Madrid del 1900 sirven al autor para la descripción de unos tipos de cada vez más baja extensión social. A los personajes con los que se relaciona al principio, comisionistas, estudiantes hospedados en la pensión donde trabaja su madre, dan paso a los obreros de taller como zapateros o panaderos, para por último ser sustituidos por japoneses, prostitutas y taperos. La representación de estos personajes andrajosos incultos que hace tiempo han aceptado su destino de miseria es exacta, pues se basan en las relaciones que el Pío Baroja entabló con la gente que estaba mientras regeneraba el negocio familiar, una panadería heredada de su tía. Surrealismo, obra La amante. Fue escrita por Rafael Alberti en 1925 en Santa María. Se divide en 4 partes: hacia las tierras altas, hacia el litoral del norte, de vuelta del litoral y Madrid. Los breves poemas evocadores de las canciones de Gil Vicente y del cancionero tradicional, y encabezados por los nombres sonoros de la geografía de Castilla, poseen el genio poético, la gracia y la frescura que caracterizan esta decisiva etapa de la larga trayectoria del Rafael Alberti en busca de nuevas formas de exposición lírica. Novecentismo, también llamada Generación del 14. Obra Áreas Tristes. Fue escrita por Juan Ramón Jiménez en 1903. Áreas Tristes es un libro que tiene una importancia colosal, del que nace todo a la nueva poesía, toda la crítica primera, excepto Machado. Destacó la tristeza como nota dominante del libro. El tema dominante es un paisaje descrito con sensibilidad del pintor impresionista.
impresionista en el que los contornos de las cosas del verso tienden a difuminarse para dar la impresión a la vaguedad. La enumeración más sugerente que narrativa contribuye a acrecentar el sentimiento de la irrealidad en cuyo centro palpita el alma solitaria del poeta. El recuerdo de amores o la preocupación por la muerte está presente. El miedo a la muerte física del poeta o el miedo a lo desconocido o a mirarse dentro de sí simbolizado por esa sombra larga que le sonríe, le habla y le pregunta por las penas de su alma. Generación del 27, obra El romancero gitano o El romance de la pena negra. Es una de las obras más representativas de la época porque funde a la perfección y tradición la vanguardia. Fue escrita en 1924 y 1927 y publicada en 1928 en la Revista Editorial de Occidente. Si hablamos de corrientes poéticas, podemos citar la obra dentro del neopopularismo. El romancero gitano es una de las creaciones líricas más significativas del siglo XX. Lorca eleva al gitano en el rango del mito literario. El gitano, por sus creencias y códigos, choca con las realidades, el amor y los otros, que invaden sus derechos y su prestigio. Gente de su propia raza o sociedad burguesa que los margina y oprime, cuyo brazo armado es la guerra civil. Así el amor, el derecho personal y las creencias acaban desembocando en sangre y muerte. Generación del 36. Obra escrito cada instante por Leopoldo Panero en 1936. El dios de Leopoldo Panero es el dios de Unamuno, de Antonio Machado, de Juan Ramón Jiménez, no es el dios del cardenal Segura. Interesados en cerrar para siempre el capítulo de la poesía que escribieron tras la guerra, ya no hay quienes ganaron, sino quienes creyeron que pese a todo, Dios estaba por encima del palio bajo el que visitaba de vez en cuando el generalismo. Escrito a cada instante es un conjunto de poemas de hondisma, regambre, religiosos y líricos, hasta la exaltación romántica de una dirección castellana y lípita que contrasta con cierto verborreísmo gongoroso heredado de la generación del 27. Época, los 60. Tiempo de silencio. En 1961, escrita por Luis Martín Santos. Pedro es un joven médico que malvive en una pensión de Madrid y trabaja en un laboratorio para un investigador que necesita unos ratones muy especiales que les proporciona el Muecas. A través de este personaje, Pedro se relaciona con las capas más bajas de la sociedad madrileña. Generación de los 70. Obra Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. En el principio, nos cuenta sobre los personajes Platero y yo, que es la persona que tiene aventuras junto con Platero, que es un burro y su mejor compañero. Describe a él como una persona que tiene una barba nazaresca y un sombrero. Él vive todas sus aventuras con Platero. Durante toda la obra nos cuentan bastantes anécdotas alrededor de un año. Nos cuenta cuando va paseando con Platero y que los niños le gritan que es un loco, pero en realidad es que todos quieren a Platero. Nos cuenta cómo los niños se pasean encima de Platero y siempre él los asusta de manera que hiciera como si empezara a golpear, pero solo está jugando. Nos dice cómo hay una niña que adora a Platero y que siempre está pendiente de él. Nos habla de su doctor, yo diría su veterinario. El narrador le cuenta todo a Platero, desde lo que hace a diario como sus profundos y más sinceros sentimientos. En el libro utilizan bastantes descripciones acerca de todo lo que ve Platero y el narrador plasma en forma escrita todo lo que piensa y se imagina.